Bueno. De vuelta en Tolerancia Cero, le anunciábamos que estaría con nosotros el presidente del Senado, Patricio Walker. Patricio, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Fernando Paulsen tiene la palabra. Yo tengo una pregunta que se la quiero hacer porque pasó así como de colado y yo encuentro que hubo como un movimiento tan grande detrás. Quiero saber cuál es el pensamiento que tiene usted como presidente del Senado respecto a lo que se va a pasar. 50 y tantos diputados el martes presentaron el proyecto de plebiscito para modificar la Constitución y avanzar en torno a una asamblea constituyente, una nueva Constitución. Ahí hay de todos lados. Bueno, no están de la oposición, pero están independientes, hay de toda la nueva mayoría, de su partido, la Democracia Cristiana, y tienen que sacar, creo que alrededor de 71 o 72, no sé cuáles son los votos, porque son 3/5, creo. Sí, son 72 votos en la Cámara de Diputados. Y 26 creo que son, o 23 25 en el Senado. En el Senado. El hecho que hayan presentado 50 y tantos diputados, ¿usted cree que eso pueda volar? A ver, primero es legítimo que hayan presentado ese proyecto. En el Parlamento no hay ningún tema vedado. Lo que nosotros estamos esperando es que la presidenta Bachelet tome una decisión, porque ella dijo que efectivamente la Constitución se va a reformar. Ella habló de una nueva Constitución y lo que está pendiente es el mecanismo. Algunos plantean que hay una comisión bicameral, algunos senadores han planteado ese proyecto de ley, que efectivamente todavía no había un acuerdo respecto a eso, que el Parlamento trabaje para que después haya un plebiscito que pueda ratificar lo que hace el Parlamento. Otros han dicho someter a plebiscito que la ciudadanía diga qué mecanismo utilizamos, Asamblea Constituyente. Eso para el mecanismo. Este caso es ese. Exactamente, o que el Congreso resuelva con un plebiscito posterior, o solo el Congreso, y estamos esperando que la presidenta resuelva. ¿Y cuál es su posición? Mi postura es que el Congreso perfectamente, una comisión bicameral de senadores y diputados, podría proponer reformas constitucionales al país y esto sea ratificado por un plebiscito. Yo creo que es fundamental por un tema de legitimidad, sobre todo por la desconfianza que hoy día existe, que a lo menos haya un plebiscito. Ya, pero usted está ahí, en ese caso, hablando de reformas a lo que existe hoy, plebiscitadas para ser aprobadas, un poco como se hizo el 2005 con las reformas que presentó el presidente Ricardo Lagos. ¿No está pensando en que se construya una constitución completa? Evidentemente, cuando uno dice que uno cambia la constitución, no significa de que se deshace todo lo que hay, porque es obvio que buena parte va a continuar, pero que se haga eso en una asamblea constituyente o en cualquier otro mecanismo no le gusta. Yo no demonizo la asamblea constituyente, hay experiencias como la colombiana en el año 91, hay otras que no me gustan como la venezolana, hay distintos tipos de experiencias, ¿eh? Algunas asambleas constituyentes establecen mandatos revocatorios, otros no, limitan o establece un rayado de cancha, lo que se puede discutir, pero yo creo que en esto tenemos que ser súper disciplinados. La presidenta Bachelet nos va a enviar una propuesta, cuando la tengamos hay que obviamente discutirla, y personalmente soy partidario que haya una comisión bicameral, senadores y diputados que propongan un conjunto de reformas constitucionales. Hay varios temas que cambiar, por ejemplo, los quórum de supermayoría de las leyes orgánicas constitucionales, que permiten que la minoría ejerza un veto sobre la mayoría para avanzar en determinadas materias, el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, medidas contundentes para descentralizar este país, eso requiere reforma de la Constitución, pérdida del cargo de los parlamentarios, por ejemplo, que incurren en fraude o en trampa para ganar los cargos, eso también requiere reforma de la Constitución. Hay que discutir respecto al contenido, porque creo que hemos hablado demasiado del mecanismo, y por supuesto, desdemonizando esta discusión, creo que todas las posturas son legítimas. Yo soy partidario, comisión bicameral, que haga la reforma, que paralelamente hay un proceso de participación ciudadana importante en las comunas, en las regiones, escuchando a la gente, y posteriormente un plebiscito ratificatorio. Naturalmente que si el plebiscito llega a rechazar esa reforma, ahí se abre un nuevo escenario y caben otras alternativas. Senador, hizo mención tangencialmente a algo que se está discutiendo en el Parlamento y que no sabemos todavía si viene o no en este informe que le hizo a la Comisión Engel la presidenta y si va a ser parte de las propuestas de la presidenta. Mencionó recién esta posibilidad de perder el cupo, perder el escaño, eventualmente si a algún parlamentario se le sorprende alguna irregularidad. ¿Qué otras cosas cree usted que serían
los pilares fundamentales de una gran reforma para volver a generar confianza en la población con la política. Por ejemplo, perder o limitar el fuero parlamentario cuando tenga que enfrentar a la justicia, o es decir, que lo haga como cualquier chileno, perder el escaño, no poder no ser reelecto, o, en fin, ¿cuáles son, a su juicio, lo que generaría credibilidad? Yo creo, Matías, que la crisis de confianza es tan radical, es tan profunda contra la clase política, contra los grandes empresarios, contra las instituciones en general, que las medidas tienen que ser radicales. No en la medida de lo posible, la lógica de la transición, medidas radicales para poder efectivamente hacer cambios institucionales importantes. Y en ese sentido creo que las medidas tienen que doler. Por ejemplo, si un parlamentario, un alcalde, un concejal, un core, incurre en infracciones graves de la ley electoral o es condenado por delitos contra la probidad, aun cuando no tenga pena aflictiva, 3 años y un día hacia arriba, esa persona debe perder el cargo. Segundo, en el caso de los delitos de cuello y corbata, por ejemplo, el soborno, el tráfico de influencia, el uso de información privilegiada, las penas hoy día en Chile son irrisorias. La pena máxima es de 3 años. El robo con violencia tiene penas que pueden ir de 5, 10, incluso hasta 20 años. Entonces, subir el techo de esas penas para que efectivamente el que, por ejemplo, soborna a algún funcionario público o, desde el punto de vista de funcionario público, el que es cohechado, tenga una pena de cárcel efectiva, que duela. El tema del límite de la reelección. Nosotros hoy día estamos tramitando en la Comisión de Probidad el proyecto que limite la reelección a las autoridades, parlamentarios, concejales, alcaldes, consejeros regionales. Lo aprobó la Cámara y lo vamos a aprobar probablemente en el Senado. El CERVEL, darle atribuciones, como se ha dicho, dientes y uñas para poder fiscalizar, para poder tener herramientas, para poder efectivamente evitar que se sigan cometiendo irregularidades en el futuro. Y otro tema que me parece a mí súper relevante, el tema de la relación dinero-política, es decir, cómo nosotros regulamos esta relación que se ha dicho que es inapropiada, que es incestuosa entre dinero y política. Y en ese sentido yo espero que la presidenta pueda anunciar que los aportes a campañas sean todos provenientes de personas naturales o públicos, no de la empresa, porque yo creo que las personas expresan de mejor manera preferencia más que intereses económicos. En segundo lugar, que esas donaciones sean todas públicas, transparentes, y que, por ejemplo, cualquier ciudadano o la Comisión de Ética del Congreso pueda fiscalizar si un parlamentario se inhabilita o no en una materia que tiene conflictos de interés. Y, por supuesto, bajar a la mitad los gastos de campaña, porque hoy día en Chile se gasta, en mi opinión, una suma excesiva en promedio de plata en campaña. En ese sentido, yo creo que va a haber un conjunto de propuestas, y también creo que van a haber propuestas respecto al tema de probidad en las municipalidades. Yo creo que ahí falta fortalecer la capacidad de los municipios para combatir la corrupción. Ellos manejan contratos, manejan recursos, yo espero que vengan anuncios en esta materia. Y hay otras materias que se dicen en relación con la puerta giratoria, por ejemplo, qué pasa con un funcionario público que fiscaliza un sector, por ejemplo, telecomunicaciones, ISAPRE, y tiene un tiempo muy acotado, muy corto de prohibición de trabajar en esa área después en el sector privado, y se pueden producir malas influencias. Entonces yo diría, son algunas de las medidas que yo esperaría que la presidenta recoja de la Comisión Engel, si la Comisión Engel las propuso, porque obviamente todavía no sabemos cuáles son esas propuestas. Fernando Villegas. Buenas noches, señor presidente, etcétera. Fernando. Dos cosas. Primero, pero usted también la comentó, me parece casi surrealista que se discute casi un 100% el tema del mecanismo, que es el plebiscito, que esto, y no se discute qué es lo que se pretende cambiar, cuáles son los puntos efectivamente que la gente tiene interés en que se cambien. Tengo la sensación que lamentablemente debe ser real que el 99,9999 de la gente no ha tomado en sus manos la Constitución Política de Chile, no tiene idea de la Constitución Política de Chile, y mal se le puede pedir así como así que vaya a votar a favor o en contra de una reforma constitucional en gran escala. Dicho eso, todo lo que usted ha mencionado después me parece un paquete donde hay cosas que son efectivamente constitucionales y otras que son simplemente materia de leyes y que tienen que ver con el Código Penal, por ejemplo. Así es, hay o de sea, todo. lo que usted está proponiendo en el fondo, y yo que creo que eso sería lo razonable, no es tanto un tema de reforma constitucional que suena poco menos que a cambiar la manera misma como convivimos en todo orden de cosas, sino que lo que usted está proponiendo y lo que el país necesitaría sería un nuevo pacto jurídico político que abarca leyes,
del código, sanciones del Código Penal, algunos elementos de la Constitución, otras de reglamento interno de algunos organismos, por ejemplo los municipios, crear organismos que efectivamente hagan que las leyes se pongan en vigor. En Chile hay muchas leyes que no se ponen en vigor. Usted está proponiendo un nuevo pacto jurídico-político, básicamente, o en general la nueva mayoría, más que un cambio constitucional per se, que es como se presenta mediáticamente hablando, ¿no es así? Bueno, exactamente. Yo creo que hay dos cosas importantes. Yo soy partidario de reformas constitucionales, como se ha dicho, una nueva constitución en que se aborden temas importantes. Algunos de esos temas están relacionados con el tema de probidad y transparencia, como el que decía recién de las pérdidas de los cargos a los parlamentarios que puedan incurrir en trampa para obtener un cargo. Pero otros temas de probidad y transparencia no dicen relación con reformar la Constitución. Y muchas de las medidas que yo he señalado, que son parte de una propuesta que hizo el Senado en su conjunto, 20 propuestas le hicimos a la Comisión Engel, las fuimos a exponer, en fin, no requieren reforma a la Constitución, algunas de ellas. Ahora, obviamente, si nosotros estamos convencidos de que sin partidos políticos gobiernan los populistas y son necesarios los partidos políticos, con todos los defectos que puedan tener, si estamos convencidos que sin Parlamento no hay democracia, porque ahí habría una dictadura, ¿qué hay que hacer? Bueno, más y mejor democracia, mejor política y hacer cambio, un nuevo pacto social, como llama Fernando, que efectivamente nos permita acordar un rayado de cancha con estándares éticos y de probidad mucho mayores a lo que teníamos en el pasado. Cosas que antes eran aceptables, hoy día no son aceptables por la ciudadanía. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el concepto de un pacto político que efectivamente nos permita aprovechar esta crisis de confianza que es brutal como una oportunidad para hacer estos cambios pendientes. Lo que no significa menos bajarle el perfil a las reformas constitucionales, que yo creo que hay que abordarlas, y obviamente estoy de acuerdo que primero tenemos que hablar del contenido y después del mecanismo, porque me parece que la primera pregunta es ¿para qué queremos reformar la Constitución? Y yo creo que ese debate, desgraciadamente, no ha estado mucho en los foros, en los medios de comunicación, etcétera. Senador, a propósito de los estándares éticos y de la probidad, hablemos un rato del tema de los famosos informes. Desde su experiencia política como congresista y como político en el partido, los informes son el modus operandi para recaudar platas políticas negras, por decirlo de alguna manera. Es lo más parecido en términos de falsedad a la antigua ley de divorcio, por ejemplo, una forma que se buscó para poder recaudar plata. ¿Su experiencia le indica eso? La mayoría de los informes se hacen para eso. Antigua nulidad. Sí, mi experiencia no me indica eso. Mi experiencia no me indica eso. Pero también sería hipócrita decir que sea una sorpresa que, por ejemplo, algunos incurran en gastos en campaña, por ejemplo, fuera del periodo legal. Todos sabemos que hay un periodo legal de campaña y todos sabemos que varios meses antes empezamos a ver en los edificios, en las plazas, no, en las plazas no, pero en los edificios, en fin, en letreros pagados, que son carísimos, propaganda, que nos dice vote por. Entonces ese es el resquicio para decir que se cumple con la ley, pero todos sabemos que eso es campaña. Pero sí, hay incluso los periodistas, vamos a conferencias de prensa de candidatos en los propios comandos antes del periodo, y uno podría perfectamente preguntarse, a la luz de los hechos, además, perdón, ¿y este comando de quién es esta casa, quién la financia, por qué están aquí, más allá de los carteles? Claro. Entonces, era muy evidente lo que pasaba. Exactamente. Entonces yo creo que ahí, efectivamente, muchas veces se denunció esto, muchas veces se denunció, se decía, ustedes recuerdan en campaña, empiezan a ver declaraciones de diario o de radio o televisión, se van a encontrar con mucha gente que decía, tal persona no está cumpliendo con la ley porque empezó la campaña 2 o 3 meses antes, y eso tiene un costo. Ahora, ¿cómo esas personas lo financiaban? Porque obviamente no existía la cuenta al CERVEL, legal, en fin, que es lo que rige dentro del periodo de campaña. Bueno, ahí obviamente ha surgido el tema de las boletas famosas, ¿cierto? Yo creo que esto va mucho más allá, como decía la Presidenta de la República. Seamos honestos, ¿cuánta gente, empresario o personas, iban a un restaurante y le ofrecían, oiga, usted cuando paga la cuenta, ¿qué quiere? ¿Factura o boleta? Yo creo que en el futuro nadie va a preguntar factura o boleta, o sea, todo va a ser boleta. Yo creo que ningún político, ningún candidato se va a atrever al mecanismo, obviamente, de las boletas. Ahora, generalizar y decir que todos incurrían en esa práctica, yo creo que es injusto. No es así, no es así, porque hay muchos que efectivamente han sido absolutamente rigurosos, vigilantes en que todo se haga dentro del marco de la ley. Obviamente en estas crisis, en un primer minuto, se produce esto que justos pagan por pecadores,
pero obviamente esto no es un tema que solamente está acotado a las personas que se sabe. Es probable, no tengo certeza, no tengo prueba, que hayan otros casos, pero eso obviamente lo tienen que determinar los tribunales de justicia. Y en esa lógica, senador, le quiero preguntar por su partido. El vicepresidente de la lista recién ganadora en la democracia cristiana, Fuad Chaín, decidió no ocupar ese cargo por no estar de acuerdo con justamente un tema que tenía que ver con informes de familiares del recién electo Jorge Pizarro. Mañana entiendo que hay un consejo, ¿no? Mañana lunes. Sí, mañana hay consejo. Ya, ¿usted cree que esta actitud de Fuad Chaín es de llanero solitario? ¿Marca un camino que va a terminar aglutinando fuerza? ¿Va a haber una novedad en el consejo de mañana o no tiene ningún piso como para decir no estamos conformes con que sea Jorge Pizarro el presidente, aunque haya sido elegido? Mira, no lo sé si va a tener algún piso, porque yo entiendo que el resto de la directiva nacional ha dicho que ellos van a asumir, que hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo y el Consejo Nacional validando la elección. Yo no estoy en el día a día en el partido, porque estoy en el cargo de presidente del Senado, probablemente no me toca ver estas discusiones, pero yo desconozco si efectivamente lo de Fuad Chaín va a tener algún efecto. Hasta el minuto no ha tenido un efecto ¿A usted le más hace allá. ruido? ¿Pero tiene olor a llanero solitario o tiene agua Hasta el sapicina? minuto yo entiendo que es de llanero solitario, pero no me atrevo a afirmarlo porque no he estado en las discusiones del partido, no sé. ¿Pero qué está usted, pasando senador, en le la hace algún Constitución ruido el Nacional. tema de Jorge Pizarro o Mira, ya es tema cerrado? yo te voy a ser bien franco. Yo creo que cuando uno hace una imputación, tiene que tener alguna prueba, algún elemento objetivo para involucrar directa y personalmente a una persona. ¿Ah? Si alguien tiene algún elemento objetivo para involucrar directa y personalmente a un dirigente partidario, tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de llevar esos antecedentes al Tribunal Supremo del partido o al Consejo de Ética. Entonces, obviamente, si yo me sumara a esa postura y decir que no debe asumir, yo debería tener alguna prueba. Si no la tengo, sería absolutamente irresponsable. Por lo tanto, yo prefiero ahí ser prudente y cauteloso. Fernando. Patricio dio una larga lista de cosas que se podían hacer, desde reformas constitucionales, cargos y en tiempo de cargo. Todo eso tiene que ver con el futuro. Y eso básicamente trabaja un tipo de sentimiento en la ciudadanía que es el de la expectativa o de la esperanza, la expectativa de que las cosas sean distintas y para mejor. Y por lo tanto se mejoran las leyes, se mejora la Constitución, se mejoran un montón de cosas. Pero nada de eso va a ocurrir si es que no se soluciona un problema hoy, antes de que venga el futuro, que toca otros dos sentimientos ciudadanos extraordinariamente potentes, que son la dicotomía entre satisfacción por la solución del problema actual o decepción por la solución del problema actual. Y tenemos casos que son bastante claros. En el caso de los parlamentarios, su cargo es irrenunciable. Por lo tanto, todas las personas que piden que renuncien, las personas que están coludidas o que están metidas en el caso Penta, están clamando básicamente un imposible, porque no pueden renunciar. Eso es ley para ellos. Además, tienen juicios de desafuero en caso de que ellos sean encontrados culpables, juicios de desafuero que pueden durar un montón de tiempo y que además tiene que ver también con un juego ahí entre poderes públicos. Son juez y parte en un montón de cosas que van a legislar o que están legislando y que de alguna forma los afectan. Entonces, para los casos que estamos pensando ahora, no le quiero preguntar por lo que pueda venir como solución para el futuro, le quiero preguntar sobre lo que pueda venir para lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa con los parlamentarios? Hasta ahora casi todo está circunscrito a la voluntad de los partidos de tomar una decisión respecto de si cuando son formalizados se les suspende o no se les suspende, o si que son condenados se les echa o no se les echa. Pero nada de eso es obligatorio, nada de eso está establecido, todo eso es voluntario. Todo eso puede cambiar en un acuerdo interno en un partido. No es legal, nadie le va a poner una preocupación muy seria a un parlamentario sin antes tener que seguir un juicio de desafuero, y aún cuando sea condenado no necesariamente tiene que renunciar a su cargo. Entonces, ¿cómo la gente, la ciudadanía, puede entender que si esto tiene costo, si esto tiene sentencia, si esto tiene condena, las personas que van a ser condenadas paguen? Muy importante tu pregunta. Mira, Fernando, yo creo que hay dos cosas que hay que señalar. Aunque sea reiterativo y majadero, de verdad, que las instituciones hagan su pega. Tú pusiste el ejemplo Mobgate, 100 y tantos
condenado, 148 creo que fue. que las instituciones hagan su pega. Y ninguna interferencia, a lo menos, del Congreso, del Poder Ejecutivo y de nadie, porque efectivamente la única forma de que la gente vuelva a creer es que seamos un Estado de Derecho con separación de poderes, que el Ministerio Público, Impuestos Internos, que los tribunales de justicia hagan su pega dentro del marco de la ley. Patricia. Segundo, ¿sí? Si no entendí mal el comentario de Fernando, sí. Voy a ir al tiro a lo que me El tema es que tenemos los que irlo, parlamentarios, a diferencia de los ministros que no votan por si aceptan o no aceptan una sanción, si se van o no se van, sino que se tuvieron que ir y se fueron presos algunos. En el caso de los parlamentarios, el punto es que ellos mismos son, los políticos, ellos mismos son los que van a determinar cuál va a ser el resultado. Ahí está el problema, si no me equivoco. A eso iba. Entonces, ¿qué pasa con un parlamentario? Hoy día solamente pierde el cargo cuando es condenado por delito que merece pena aflictiva. 3 años y un día hacia arriba. ¿Qué estamos proponiendo para el futuro? Que sea condenado o que pierda el cargo siempre cuando sea condenado por infracción grave de la ley electoral, por cualquier delito contra la probidad y la ética. Respecto al fuero. Perdón, Patricio, pero discúlpame. Pero mire lo que estás diciendo. Tú estás diciendo una cosa que es lógica. Dices, mira, para adelante un lote de cosas. Es que la ley no puede tener efecto retroactivo. Yo sé, perfecto, y eso lo entiendo. Pero desde el punto de vista práctico, puede darse perfectamente que una persona sea condenada, incluso formalizada, condenada, sentenciada, pero no tenga pena aflictiva y siga pasando leyes que tienen que ver con más o menos las mismas cosas. A eso diga. Mi tercer punto que lo tenía anotadito. ¿En qué consiste? Básicamente nosotros vamos a proponer una reforma a las comisiones de ética del Senado. Tenemos una propuesta bien concreta que consiste en 2 cosas. Uno, incorporar 2 externos a la comisión de ética que no sean pares de los senadores, que puedan juzgar conducta ética. Y en segundo lugar, que la comisión de ética no solamente conozca cuando un parlamentario le pregunta si se tiene que o no inhabilitar un proyecto de ley que puede tener conflicto de intereses, sino que tenga la obligación, la comisión de ética, de indicarle al parlamentario en aquellas materias que no debe votar porque tiene un conflicto de interés. Es decir, estamos haciendo un conjunto de propuestas para efectivamente llenar vacíos que hoy día existen, que no resuelven la situación. Pero desde el punto de vista práctico, perfectamente se puede dar el que haya un grupo importante de parlamentarios que sean condenados por infracción a la ley electoral, que sea menos de 3 años y un día, y que sigan trabajando tal cual. Y eso es muy lamentable, lamentable. Y por eso estamos proponiendo una reforma constitucional para que el día de mañana les cueste el cargo, aunque la pena sea de menos de 3 años y un día. Patricio Walker, presidente del Senado, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Felipe, hacemos una pausa y volvemos. La bajan a 3 años.